Vivimos en la era de la sobreinformación. Hasta hace no mucho, conseguir o hacerse con cierta información era algo más complicado. Desde la proliferación de Internet, de las páginas web, de las redes sociales y de distintos canales de difusión de información, actualmente estamos a un solo clic de cualquier tipo de información que se busque. Y eso no es malo. Nos ha abierto la ventana a infinidad de posibilidades, de consultar cosas al instante y de aclarar dudas que teníamos o de poder formar nuestro criterio en base a la información que hemos encontrado. Pero hay una cosa que personalmente me he dado cuenta que sucede, y es que toda información tiene su contrainformación o su desinformación. Y lo que quiero decir con esto es que uno de los ejemplos más prácticos que puedo poner está relacionado con un problema en concreto al que se le busca información, como puede ser una dieta, información sobre algún tipo de entrenamiento, información de carácter sanitario, por así decirlo, sobre la propia salud, hábitos higiénicos, etcétera, etcétera. Cuando pones en contraste la información que has leído inicialmente o escuchado inicialmente en algún canal divulgativo o en algún canal informativo, ves que aparecen opiniones contrarias en otros canales. Y así pasa con todo. Es decir, te pones a investigar y cuanto más te adentras en la madriguera del conejo, más te das cuenta de que realmente no llegas a ninguna conclusión exacta, a ninguna conclusión concreta. Es decir, sabemos que hay cosas que son así, como las matemáticas, hasta cierto punto, y sabemos que uno más uno es igual a 2. Eso es indiscutible. Pero en temas más abstractos o de una complejidad mayor, que no se ha podido establecer un criterio definitivo, estamos siempre a merced de las opiniones de terceros y de estudios, algunos oficiales, otros no tan oficiales, y también estamos abiertos a la rumorología, ¿no? En la que muchos nos cobijamos y nos, digamos, regocijamos. Muchos años hemos estado pensando, por ejemplo, un ejemplo claro de esto es que la vitamina C que hay en el zumo de naranja una vez exprimida se va si no se bebe en cuestión de 5 minutos. Y esto ha sido un mito perpetrado que realmente el término irse no sería el correcto, sino más bien oxidarse o, bueno, en términos más científicos, ¿no? Por así decirlo. Pero la vitamina no se va a ningún sitio. Son este tipo de mitos en los que crecimos que año tras año vemos que con la proliferación de diferentes redes sociales y la información a través de Internet, llegamos a un punto en el que finalmente, al no llegar a ninguna conclusión concreta, nos hallamos corriendo en círculos. Tú compruebas una noticia o un hecho o una información por la mañana, a mediodía te hacen ya la contrapartida, la contrainformación de esa noticia o de esa información que has leído. Por la tarde vuelves a leer otro artículo a favor de lo que habías leído por la mañana y por la noche ves, por ejemplo, en la televisión o en alguna otra red social otra opinión totalmente contraria. Y esto al final lo que produce dentro de nosotros es un estado de confusión perpetua. Es un estado en el que nosotros no sabemos exactamente hacia dónde tirar, porque no tenemos esa base real
o que consideramos real para nosotros poder encaminar nuestro criterio. El tema con esto es que no solamente estamos confusos, sino que reproducimos la información que nos llega a través de distintas pantallas, la reproducimos como si fueran hechos verídicos hacia otra persona. Me remito al ejemplo anterior de la vitamina C. Nosotros, sin haber hecho ningún tipo de estudio en base a esta afirmación, sin tener fuentes claras, con criterio, sin tener estudios científicos que lo corroboren, simplemente vemos algo en una red social, eso se queda impreso dentro de nuestra mente y acto seguido lo que hacemos es encontrarnos con una amistad, un familiar o cualquier persona de nuestro entorno y automáticamente vomitamos esa información como si se tratase de hechos 100% reales y comprobados. Y lo que se hace con esto es perpetuar una serie de mitos y una serie de irrealidades y una serie de falacias que circulan entre las personas que no hacen más que inducir aún más a la confusión. Con lo cual yo recomiendo tener cuidado con las fuentes de información donde se acude, de lo que se lee, porque no todo vale y no todo lo que se lee es verídico o es cierto, y sobre todo de no adoptar los hábitos que vemos en distintas redes sociales o en diferentes páginas web como verdaderos al 100%. Es decir, nos podemos quedar con la idea de algo, pero no asimilarla como si fuese 100% real, 100% verídica. Me remito a ejemplos o a casos que ha habido de adoptar ciertos estilos de vida que luego resultaron ser muy perjudiciales, ciertos alimentos, ciertas formas de ingerir ciertos alimentos o de tomar ciertos suplementos que finalmente resultaron ser dañinos o resultaron ser contraproducentes. Con lo cual hay que tener mucho cuidado en lo que se escucha, lo que se lee, con quién hablamos, de qué cosas, más que nada porque el nivel de influencia a día de hoy es alto. Los canales de información son múltiples y al final nos hallamos corriendo en círculos, sin saber muy bien hacia dónde tirar y qué criterios creer o en qué criterios basarnos. Nos acabamos volviendo locos por la sobreinformación y por la contrainformación que estamos recibiendo y con la que estamos siendo bombardeados día a día. Yo lo que recomiendo es vivir el día a día sintiendo. Y lo que quiero decir con esto es sintiendo las llamadas naturales, sintiendo las llamadas de tu organismo. No te obligues a leer aquello que no quieres leer, no te obligues a sobreinformarte, no te obligues a abrir el teléfono o las redes sociales o la televisión o cualquier otro medio de información si no lo consideras oportuno. Haz caso también a tu instinto y sobre todo a aquellas cosas que se han demostrado a lo largo de los años, de los muchos años y de la experiencia, que son cosas que verdaderamente funcionan, como las matemáticas del 1 más 1, que se ha demostrado que siempre es 2. Sabemos que ciertas cosas han sido probadas, demostradas, y no es necesario volver a rebatirlas una y otra vez, porque al final el correr en círculo se convierte en eso, en rebatir lo rebatido, sobre lo rebatido, sobre lo rebatido, sobre la opinión sobre el hecho de... Es una quimera, es volverse loco, yo creo que hay que vivir de forma más simple. Cuando verdaderamente se intenta uno informar sobre algún hecho o sobre algo que le interese, hay que recurrir a fuentes lo más fiable posible. No pueden ser 100% porque no existen. Contrastar algunas de ellas y aplicar el sentido común.